Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Saludos y grandes bendiciones para todos mis hermanos. Bienvenidos a la lección número 8 de Escuela Sabática del cuarto trimestre del año 2020. Antes de iniciar, les invito a orar. Padre eterno y Dios todopoderoso y misericordioso, para ti sea la alabanza, la honra y la gloria por la eternidad. Damos gracias, Señor, por tus bendiciones y por el estudio de tu palabra. Te invitamos, Señor, que nos acompañes en el repaso de esta semana. Todo lo pedimos y agradecemos en el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Lección número 8. Educación y redención. El texto para memorizar se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La educación es un don precioso, es un regalo que recibimos de Dios y este desciende de lo alto del Padre de las luces. La Biblia cuenta una larga historia acerca de Dios y su pueblo. A veces se le considera una historia de amor que terminó mal, al menos temporalmente, o puede verse como una historia de un padre y sus hijos rebeldes, que al final entran en razón. Pero, para los propósitos de la lección de esta semana, descubriremos otra temática en la historia bíblica, a saber, la de un maestro y sus alumnos. Ellos siguen desaprobando sus exámenes, pero él les explica pacientemente sus lecciones. Dios tiene el corazón de un maestro. A los maestros les gusta compartir todo lo que saben, y Jesús da una pista de que él y el Padre son así. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Nosotros debemos ajustarnos al rol de alumnos e interiorizar si queremos apreciar plenamente el don de la educación que Dios nos dio. El tesoro más valioso de su enseñanza es el plan de redención y restauración de este mundo perdido. Esta semana nos preguntaremos, ¿qué pasaría si escucháramos a nuestro Divino Maestro y aceptáramos lo que está tratando de enseñarnos? Los puntos del bosquejo de la lección son los siguientes. Primero, restaurando la imagen de Dios. Segundo, Jesús, el gran educador. Tercero, las escrituras en la educación. Cuarto, la sabiduría en la educación. Y por último, la educación y el Espíritu Santo. Primero, restaurando la imagen de Dios. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quizá parte de la motivación divina para hacernos a su imagen sea para que nuestra similitud con Él facilite la comunicación de su amor y su conocimiento hacia nosotros. La frase, a imagen de Dios, ha cautivado a los intérpretes de la Biblia durante siglos. La palabra imagen es traducida del término hebreo selén, que lleva la idea implícita de tallar, y la palabra semejanza del hebreo demub, que significa ser similar. Es decir, estas dos palabras puestas juntas significa que somos una imagen que es parecida o que es semejante a Dios. Podemos ver que después del pecado esta imagen cambió, fue distorsionada, razón por la cual Elena de White escribió que el objetivo de la educación es restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. ¿Cómo puede la educación cristiana restaurar en el hombre la imagen de Dios? Por los principios que enseña.
Veamos. La educación cristiana nos enseña que debemos aprender a tener una relación personal con Dios. El Señor se puede comunicar con nosotros y formar una relación duradera. Segundo, la educación cristiana nos enseña que los principios eternos se aprenden primero en el hogar entre padres e hijos, luego en la escuela, cuando los maestros se hacen cargo de la obra educativa. Tercero, la educación cristiana nos enseña que al hacernos Dios a su imagen, Él desea capacitarnos para que podamos aprender de Él hasta que su imagen, es decir, su mente, virtudes de su carácter, se reflejen en nuestra vida. Y cuarto, la educación cristiana nos instruye, nos invita a pertenecer a la gran familia divina y ser sus hijos. No olvides, la historia de la redención es una historia de educación desde la creación hasta la encarnación y desde la encarnación hasta la recreación. Dios es un maestro y el cielo es una escuela por la eternidad. Segundo, Jesús el gran educador. Isaías 11:2. Y reposará sobre mí el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Una de las profecías mesiánicas más sorprendentes de las Escrituras se encuentra en el capítulo 11 de Isaías. En este capítulo, Jesús es presentado como el gran educador, quien aporta sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor a Jehová. Todo el pasaje de Isaías 11 concluye con esta notable promesa: la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. La Biblia utiliza muchos términos para describir a Jesús. Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de Hombre, el Salvador, el Redentor, el Señor, el Cordero de Dios, por mencionar tan solo algunos. Pero para quienes lo conocieron mejor durante sus primeros años de ministerio público en Judea y Galilea, era un maestro. Lo llamaban maestro o Rabí. El apóstol Juan así lo expresa. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Por lo tanto, la profesión docente y la obra de enseñanza debieron haber sido una forma particular, adecuada para que Jesús llevara a cabo su ministerio público. De alguna manera, su obra de redención es similar a la obra de enseñanza. Elena de White, en su libro sobre la educación, señala que la obra de la educación y la obra de la redención son una. Nicodemo se dirigió a Jesús como rabino. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le respondió a Nicodemo que debía nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Esto significa que la autoridad de Jesús para enseñar a los demás proviene de Dios. No olvides, la enseñanza es un don de Dios. Es Dios el que capacita a cada educador para realizar su obra. Tercero, las Escrituras en la educación. 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra hebrea para la primera parte de la Biblia es la Torá. A veces se traduce como ley, en parte porque hay muchas leyes en estos libros. El término Torá realmente significa enseñanza o instrucción.
El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de maestros y alumnos exitosos y no tan exitosos, junto con sus experiencias educativas. Encontramos ejemplos de éxito educativo en Esther, en Ruth, Daniel, Job, y como ejemplos de fracasos podemos mencionar los 4 amigos de Job, el rey Saúl, entre otros. Con respecto al libro de los Salmos podemos decir que es un himnario, pero este incluso tiene al menos 3 salmos educativos, el 1, el 37 y el Salmo 73. Y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, abundan materiales destinados a fines educativos, especialmente en las parábolas de Jesús. Jesús dijo: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Las cartas de Pablo comienzan con una fuerte proclamación del Evangelio, pero terminan con material educativo, lecciones prácticas sobre la vida diaria de los cristianos. Y por último, en el libro de Apocalipsis está lleno de material educativo. Por ejemplo, toda la información o el desarrollo del futuro de la Iglesia de Cristo se revela en un libro que solo el Cordero de Dios, Jesús, el Gran Maestro, puede abrir. No olvides, las Sagradas Escrituras poseen material didáctico que nos enseña a vivir en forma exitosa y segura en una relación de pacto con Dios que Él tuvo en mente al crearnos. Cuarto, la sabiduría en la educación. Primera de Reyes 4:30. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Las palabras escuela, estudio y educación se entienden claramente en la actualidad, pero no son comunes en la Biblia. En la Biblia hay una palabra, sabiduría, sabio, que es mucho más común. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento menciona a hombres y mujeres sabias. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, 2 Samuel 20:16. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Proverbios 16:23. El rey Salomón se destaca como un hombre muy sabio, que habló con autoridad sobre la vida animal, vegetal, compuso proverbios con gran sabiduría, es decir, como hombre culto. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla de la mar. Los libros de Proverbios, Eclesiastés, contienen muchas enseñanzas sabias sobre diversos temas, atribuidas a Salomón, así como a otros sabios maestros de la antigüedad. Según la Biblia, la sabiduría es semejante a nuestra educación actual. Es algo que uno aprende de padres y maestros, especialmente de joven. Pero en realidad, una persona acumula sabiduría a lo largo de la vida. Segundo, la sabiduría es algo práctico. Es algo, por ejemplo, el rey Salomón dice, aprende de las hormigas que recogen en el verano para tener suficiente provisión para el invierno. Tercero, la sabiduría también tiene un lado teórico, ya que comienza con la fe en Dios y sigue ciertos principios fundamentales. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría nos ayuda a vivir de manera responsable, a vivir en beneficio de los demás, a protegernos de la desgracia, a aprender a conocer a Dios y nos ayuda a confiar en su gracia. No olvides, el rol del maestro sabio es comparable con los roles del sacerdote y el profeta. Los tres transmiten mensajes de Dios a su pueblo en forma de enseñanza, consejos educativos y mensajes especiales de Dios. Quinto, la educación y el Espíritu Santo. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Uno de los principios notables de la educación en las Escrituras surge cuando Jesús, el gran maestro, se prepara para dejar a sus alumnos o discípulos. Jesús había estado con sus discípulos durante 3 años y medio, pero Jesús sabía que les faltaba aprender más y por eso ofreció a sus seguidores educación continua bajo la tutela del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le identifica como maestro o guía, como consolador o abogado. En el griego se usa el término paráclito, que les será dado a los seguidores de Jesús en forma permanente. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Al Espíritu Santo se le identifica como Espíritu de verdad. Si bien el Espíritu Santo no se identifica como educador, la obra que Él hace indudablemente es educativa, especialmente en lo que respecta a buscar y encontrar la verdad. Todas las enseñanzas de la Biblia serán estudiadas bajo la guía del Espíritu Santo cuando éste se una al espíritu del alumno. El profeta Isaías habló a la gente común de su época diciendo: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? El apóstol Pablo, con respecto a esto que dijo Isaías, lo perfeccionó al decir: nosotros tenemos la mente de Cristo, lo que significa que los cristianos llenos del Espíritu Santo tienen acceso incluso a la mente de Dios y por lo tanto a cualquier cantidad de aprendizaje y entendimiento necesarios para conocer el camino de la justicia, el camino de la salvación. No olvides, a través del Espíritu Santo podemos llegar a estudiar y comprender incluso aún lo profundo de Dios. Espero que les haya gustado este video y sea de gran apoyo en el estudio de la lección de la escuela sabática. Con ayuda de Dios, nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas y le des likes. Bendiciones.